Buen día, vamos a explicar cambios físicos y cambios químicos de la materia. Para ello, vamos a empezar definiendo qué estructura microscópica y macroscópica podemos encontrar en la materia, ¿no? Vamos a empezar delimitando qué es lo pequeño y qué es lo grande. Empecemos con lo pequeño. Encontramos que en lo pequeño tenemos algo que se llaman quarks y los quarks se caracterizan por ser muy pequeñitos. Tremendamente pequeños, es la composición de materia más pequeña que se conoce. Dichos quarks se pueden ubicar o se pueden alinear en grupitos de tres y me forman algo que se llaman los protones y los neutrones. Cuando tengo protones y neutrones, puedo fundamentar algo que se llama el átomo. Cuando tengo átomos de clases diferentes, puedo fundamentar algo que se llama la molécula. Necesito mínimo dos átomos para formar una molécula. Aquí tengo una molécula. Las diferentes moléculas me pueden formar una macromolécula. Macro quiere decir grande, que es la molécula de ADN. Sin embargo, es grande debido a que tiene muchas moléculas o se componen muchas moléculas, pero no la podemos ver. Luego tenemos algo que se llama la célula, mucho más grande que las macromoléculas, pero tampoco la podemos ver a menos que tengamos por supuesto la ayuda de un microscopio. Hasta ahí podemos decir que tenemos la microestructura de la materia, es decir, la materia en pequeña estructura, aquello que no podemos ver a simple vista. Pero también podemos tener algo o algunos materiales que sí podemos empezar a ver a simple vista. Entre ellos tenemos al ser humano, aquí está el ser humano, tenemos nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Es tan grande que no lo podemos ver sino desde el espacio exterior. Tenemos nuestro sistema solar, tenemos nuestra Vía Láctea, en la cual se ubica nuestro sistema solar y por supuesto la Tierra, y tenemos eso que se llama el universo. Lo que está en verde se llama macro, macroscópico, es muy grande, y lo que estaba en el color anterior se llama micro, microscópico. O sea que podemos decir que la materia puede ser microscópica, aquello que no vemos, y macroscópico, aquello que podemos ver, ¿no? Incluso a veces tan grande que no lo podemos ver o no lo podemos observar. En esta materia encontramos dos tipos de cambios, unos que se llaman físicos y unos que se llaman químicos. Vamos a empezar hablando de los cambios físicos. Un cambio físico se presenta cuando la forma inicial del material se mantiene, es decir, su composición no varía, no cambia, su composición química, ¿no? No estamos hablando de la composición externa, sino de su composición química. Su fórmula química se mantiene. Se pueden generar cambios derivados, claro, de su estructura y de su estado. Puedo tener algo en estado sólido, luego en estado líquido y luego en estado gaseoso, o lo puedo tener en gaseoso, luego en líquido y luego en sólido, ¿cierto? Cualquiera de los estados de la materia, pero va a seguir siendo la misma sustancia. Para entender eso un poquito mejor, vamos a observar una gráfica que habla sobre los cambios físicos de estado que presenta lo que nosotros denominamos H2O, ¿no? El agua. Tenemos agua en lo más alto de las montañas, la tenemos en estado sólido, ¿cierto? Sabemos que las bajas temperaturas hacen que el agua se solidifique. Esa agua en estado sólido, aquí tenemos la estructura, se puede empezar o por un cambio de presión o temperatura, puede pasar a agua en estado líquido que puede llegar a los ríos, a los mares, a los lagos, a las lagunas, y tendríamos agua en estado líquido, pero sigue siendo agua, ¿no? Agua sólida, agua líquida. Podemos tener algunas condensaciones, es decir, cuando la temperatura del sol es tan alta en los ríos y en los océanos que hace que las moléculas de agua empiecen a subir de líquido a gaseoso. Se forman las nubes, ¿cierto? Posteriormente esas nubes se movilizan y generan lluvias. O sea que tenemos agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y es el mejor ejemplo de un cambio físico, porque sea el agua como sólido, como líquido o como gaseoso, sigue siendo agua. En un cambio físico, la fórmula química, la estructura química, la estructura interna no cambia, pero la estructura externa puede cambiar. Es decir, que haya cambiado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, no quiere decir que su estructura química interna se haya modificado o haya cambiado. Hay que recordar que los cambios físicos se pueden deshacer. Volvamos otra vez al ejemplo del agua. Si yo tengo agua en estado líquido, ¿cierto? La puedo
llevar a un estado gaseoso, pero si llueve, vuelve a un estado líquido. O sea que el cambio se puede deshacer, es reversible. El material sigue siendo el mismo. Vamos a explicarlo con un dibujo. En todo cambio tenemos dos partes, un estado inicial y un estado final. Los dos cambios son relevantes, ¿no? Tanto el físico como el químico, pero para entenderlos mejor necesitamos como analizar las condiciones. Entonces tenemos dos condiciones, una condición de estado inicial y una condición de estado final. Observemos, tenemos agua en estado líquido y luego tenemos agua en el congelador, ¿no? Si simplemente se nos ocurre meter esa agua en estado líquido a nuestra nevera, pues vamos a obtener esa agua en estado sólido, ¿cierto? Y si la dejamos por fuera del congelador durante algunas horas va a volver a estar en estado líquido, es decir, que el proceso es reversible, va y viene. O sea que cuando el proceso va y viene, cuando yo puedo volver el proceso, estoy hablando de un estado físico, ¿no? Pensemos en una botella. Tenemos una botella, luego por un accidente dicha botella se nos rompe, ¿cierto? Aquí tenemos la botella completa, por así decirlo, y aquí tenemos, en este punto, tenemos la botella rota. Pero si observamos, sigue siendo una botella, solamente que en un lado tenemos la botella completa y en otro lado tenemos la botella en pedazos, ¿no? En trozos. Su composición interna no ha cambiado. De pronto cambió la presentación, ¿no? No es lo mismo una botella completa que una botella rota, pero cambió fue la presentación, no la estructura interna. Razón por la cual eso es un estado, es un cambio de estado físico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a empezar con esta velita que tenemos acá. Y de la vela nos vamos a olvidar, vamos a usar este rojo para que se vea bastante. Nos vamos a olvidar de esta parte. Vamos a pensar solamente en el cuerpo de la velita. ¿Sí? Y al pensar en ese cuerpo de la velita, pues solo tendría esa parte. ¿Por qué me olvidé de la llama? Porque la llama hace combustión y la combustión es un cambio químico que por ahora no hemos visto. Así que vamos a pensar solamente en el cuerpito de la vela. Vamos a pensar que la vela se nos derrite, pasa a un estado líquido, luego se solidifica, otra vez se puede derretir y se convierte en un ciclo. Si pensamos solamente en la estructura de la vela, en el cuerpo de la vela, pues diríamos que es un cambio físico. Pero recuerden que si ya empezamos a mirar la vela completa y que la vela estaba encendida y luego apagada o que se va deshaciendo, que se va consumiendo, ahí sí tenemos que clasificar a eso como un ejemplo de cambio químico. Pensemos en el metal, en el magnetismo. Tenemos un metal inicialmente, luego un metal que se convierte en un imán, pero sigue siendo el mismo metal, solamente que presentó una variación, un cambio. Pero ese cambio es cambio físico. Pensemos en un pedazo de metal que con un martillo yo rompo en pedacitos. Tengo metal primero, tengo pedacitos después, pero sigue siendo el mismo metal. El cambio es físico. Pensemos en una olla. Estoy cocinando, se me olvidó, me fui a ver un partido, regresé y encuentro el agua en estado gaseoso. Ya no encuentro agua líquida, sino agua gaseosa, pero sigue siendo agua, o sea que es un cambio físico. Pensemos en un papel. Tengo un papel, lo rompo en trocitos, lo rompo en muchos pedazos. Tengo pedacitos de papel igual a lo que sucedía y pasaba con la botella. Sigue siendo un cambio físico. Cambió la estructura, cambió la presentación, pero sigue siendo papel. Pensemos en este. Algo confuso, tenemos tinto y al tinto le quiero agregar eso que es azúcar. Pensemos en el proceso, ¿no? El tinto sigue siendo tinto con azúcar o sin azúcar, que a algunas personas les parezca mejor con azúcar o sin azúcar, ya es una preferencia particular, pero no cambia las propiedades del tinto. El tinto sigue siendo tinto, con azúcar o sin azúcar. Cambia de pronto el sabor o la manera como lo percibimos, pero no cambia su composición, ¿de acuerdo? Eso sería una mezcla. Si seguimos analizando, tendríamos que ahora mirar los cambios químicos. Características de los cambios químicos alteran la forma y la estructura del material. O sea que no solamente afectan la estructura, ¿no? Como pasaba con los físicos. Teníamos agua congelada y luego la teníamos en estado líquido o en estado gaseoso, ¿no? Aquí altera la estructura del material y también la forma del material. Es decir, que va a terminar alterando la fórmula química de dicho material. Sus propiedades van a ser completamente diferentes las iniciales a las finales y su naturaleza ha sido completamente renovada. O sea que el material que tenemos ahora es un material completamente diferente.
Recuerda, los cambios químicos modifican la composición interna, es decir, no se pueden deshacer, se convierten en nuevas sustancias. Es una característica determinante. Los cambios físicos se pueden deshacer, los cambios químicos no se pueden deshacer. Aquí tenemos algunos ejemplos de cambios químicos. Empezamos analizando cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, la cerilla, un fósforo encendido, ¿cierto? Tenemos una manzana que se está consumiendo. Primero tenemos la manzana, luego la manzana que se ha consumido, que se ha oxidado, que ha reaccionado con el oxígeno, tiene una capa completamente diferente. Sus propiedades ahora son diferentes. Un pedazo de metal, lo dejamos a la intemperie, ¿cierto? Al agua y al sol, pues obviamente va a empezar a cambiar sus propiedades. Se vuelve un poco más débil, incluso se puede romper. Es una característica de un cambio químico. La respiración del ser humano. Hacemos, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Lo que ingresa y lo que sale son completamente diferentes. Son dos sustancias completamente diferentes. Eso es un cambio químico. Hacemos una fogata, tenemos madera, luego se convierte en carbón mineral. Lo que ingresa y lo que sale son diferentes. Es un cambio químico. Tenemos una motocicleta, por aquí ingresa gasolina, por acá sale dióxido de carbono. Lo que ingresa y lo que sale son diferentes. Cambio químico. Tenemos un huevo, ¿cierto? Ese es un ejemplo para estudiar un poco más a fondo. Se llama huevo cuando está crudo, ¿cierto? Podríamos decirlo. Y también se llama huevo cuando está frito, como es nuestro caso. Pero las propiedades han cambiado, ha pasado por un proceso de cocción. El fuego ha hecho que sus propiedades cambien, se modifiquen. O sea que aquí hablamos de un cambio químico. Si seguimos analizando, pues podemos encontrar algunos ejercicios que nos pueden ayudar a entender esto, ¿no? Aquí tenemos algunos ejercicios, vamos a utilizar dos colores completamente diferentes para entender cuáles son químicos y cuáles son físicos. Vamos a empezar con este color que tenemos aquí para encerrar aquellos cambios que son físicos. Recordemos que un cambio físico es un cambio que no altera la estructura del material, ¿no? Tenemos azúcar y la queremos agregar a un tinto. Eso es un cambio físico, ¿no? Recordemos, el tinto o el café sigue siendo tinto o café con o sin azúcar. Recuerden que una característica es que se puede revertir el proceso, ¿no? Tenemos una estufa eléctrica, ¿cierto? Que produce calor. O sea que tenemos que a partir de energía puedo producir calor, pero a partir de calor también puedo producir energía, ¿no? Puedo intercambiar el proceso, puedo devolver el proceso, puedo regresar el proceso. Se trata de una manifestación completamente diferente de la energía, pero se puede revertir. No ha cambiado su fórmula química, no ha cambiado su estructura, solamente cambió la manera como se manifiesta dicha estructura, ¿no? O sea que aquí hablamos de un cambio físico. Y ahora vamos con los cambios químicos. Recordemos que el cambio químico es cuando las características iniciales y finales son completamente diferentes y sus propiedades también lo son. Es importantísimo, ¿no? Su fórmula química se modifica. Ingresa madera, sale carbón vegetal. Se trata efectivamente de un cambio químico. Un cohete, creo que han tenido la oportunidad de verlo en televisión, ¿cierto? O hemos tenido la oportunidad de verlo en televisión. Ingresa combustible y sale una sustancia amarilla que contamina mucho. Lo que ingresa y lo que sale diferente. Se trata de un cambio químico. Tenemos leche y luego tenemos leche agria. Miren que nos están diciendo que la leche está agria. O sea que no es la misma leche que de pronto tenemos en una bolsa o que fue procesada, ¿no? Ya ha pasado por un proceso completamente diferente y su sabor y sus condiciones han cambiado. Se ha oxidado. Entonces la leche agria también es un cambio de características químicas. Y finalmente tenemos una manzana que se está descomponiendo, se está pudriendo, ¿cierto? Si se está pudriendo, está pasando por un proceso químico de transformación. No es lo mismo una manzana podrida que una manzana que, eh, por ejemplo, acabamos de bajar de un árbol. O sea que ese es un ejercicio o es un ejercicio en el cual predomina la estructura de cambio específicamente químico. Muchísimas gracias por su atención. Ojalá lo hayan entendido.